El millonario apostó $1.000.000 a que ninguna mujer soportaría una noche con él, hasta que la empleada aceptó y dijo, sí. El penthouse del edificio Mendoza Tower brillaba bajo las luces de la Ciudad de México. Era una noche de viernes típica para Alejandro Mendoza, whisky escocés de 30 años, vista panorámica del Zócalo y una cita que acababa de terminar en desastre. «Eres un completo imbécil, Alejandro», gritó Valeria Sánchez, la heredera de una cadena hotelera, mientras se dirigía hacia la puerta en sus tacones Louboutin. «Solo porque tienes dinero no significa que puedes tratar a las mujeres como objetos». La puerta se cerró con un estruendo que resonó por todo el apartamento de 400 metros cuadrados. Alejandro ni siquiera se inmutó. Simplemente tomó otro sorbo de su whisky y observó las luces de la ciudad a través de los ventanales de piso a techo. Su teléfono vibró con mensajes de sus socios de negocios, quienes habían presenciado la escena en el exclusivo restaurante Pujol apenas una hora antes. «Hermano, ya van 5 este mes», escribió Ricardo, su mejor amigo desde la universidad. «¿No crees que el problema eres tú?» Alejandro soltó una risa amarga. A los 35 años, había construido un imperio inmobiliario valorado en más de $1.000 millones. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: poder, influencia, propiedades en las mejores zonas de Polanco y Santa Fe, autos de lujo y acceso a los círculos más exclusivos del país. Pero las mujeres eran un enigma que no lograba descifrar. No importaba si eran modelos, empresarias, herederas o artistas. Todas seguían el mismo patrón. Al principio se mostraban interesadas, después comenzaban a mostrar su verdadera naturaleza codiciosa y finalmente terminaban frustradas por su personalidad directa y sin filtros. Alejandro no creía en endulzar las palabras ni en fingir sentimientos que no tenía. El intercomunicador sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Esteban, el jefe de seguridad del edificio. «Señor Mendoza, los señores Ricardo y Fernando están aquí para verlo». «Que suban», respondió Alejandro, ya imaginándose la conversación que venía. Minutos después, sus dos mejores amigos entraban al penthouse con caras de preocupación. Ricardo, abogado corporativo de 38 años, llevaba su traje impecable ligeramente arrugado por el calor húmedo de octubre. Fernando, dueño de 3 restaurantes exitosos, traía una botella de tequila reposado. «A ver, cabrón», dijo Fernando sin preámbulos, sirviendo 3 vasos. «Ya es hora de que hablemos en serio». «¿Sobre qué?», preguntó Alejandro, aunque sabía perfectamente hacia dónde iba la conversación. «Sobre tu problema con las mujeres», intervino Ricardo. «Mira, entendemos que hayas tenido malas experiencias, pero tu actitud se está volviendo tóxica». Alejandro se levantó del sofá de cuero italiano y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez iluminado. En algún lugar allá abajo, 8 millones de personas vivían sus vidas, luchaban por sus sueños, amaban y sufrían, pero desde su torre de marfil todo parecía muy lejano. «¿Tóxica?», repitió. «Yo simplemente soy honesto. No finjo ser algo que no soy para complacer a nadie». «Ser honesto no significa ser cruel», replicó Fernando. «Valeria nos contó lo que le dijiste en el restaurante». Alejandro recordó la escena. Valeria había comenzado a hablar sobre redecorar su futuro hogar después de solo 3 citas, sugiriendo cambios que costarían millones. Cuando él señaló que era muy prematuro hablar de futuro, ella se molestó. Entonces él le dijo exactamente lo que pensaba, que ella, como todas las demás, solo veía dollar signs cuando lo miraba. «Le dije la verdad», se defendió. «¿Creen que no me doy cuenta? Todas llegan con la misma agenda: seducir al millonario para asegurar su futuro económico». «No todas las mujeres son así, Alejandro», insistió Ricardo. «El problema es que solo conoces a mujeres de nuestro círculo social. Tal vez deberías ampliar tus horizontes». Fernando se acercó con los 3 vasos de tequila. El aroma a agave llenó el aire, mezclándose con el perfume caro que aún flotaba por la habitada después de la salida dramática de Valeria. «¿Sabes qué?», dijo Alejandro tomando su vaso. «Hagamos una apuesta». Sus amigos intercambiaron miradas de alarma. «No me gusta ese tono», murmuró Ricardo. «Apuesto $1.000.000, continuó Alejandro, su voz cargada de determinación y alcohol,
¿A que no existe una mujer en esta ciudad que pueda soportar pasar una noche completa conmigo sin salir corriendo o pedirme dinero? Estás loco, dijo Fernando. Esa es exactamente la actitud que te está causando problemas. No es locura, es realismo, replicó Alejandro. Pongan a cualquier mujer en esta situación. Una noche aquí en el penthouse, conmigo siendo completamente honesto sobre lo que pienso. Sin máscaras, sin juegos de seducción, sin promesas falsas. Solo Alejandro Mendoza real, sin filtros. Ricardo dejó su vaso en la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. ¿Y qué ganas probando eso? ¿Confirmar que eres imposible de amar? La pregunta golpeó a Alejandro más fuerte de lo que esperaba, pero no lo demostró. En cambio, sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado en las salas de juntas, fría, calculada, impenetrable. Gano la satisfacción de tener razón, y ustedes ganan $1.000.000 cuando no puedan encontrar a nadie que acepte el desafío. Fernando se masajeó las sienes. Como padre de 2 hijas pequeñas, la actitud de su amigo lo perturbaba profundamente. Esto no va a terminar bien, hermano. Ya veremos, dijo Alejandro, alzando su vaso en un brindis solitario. Ya veremos. 3 pisos más abajo, en el nivel 45 del edificio Mendoza Tower, Sofía Herrera empujaba su carrito de limpieza por los pasillos de mármol mientras escuchaba música clásica en sus audífonos. Eran las 11:30 de la noche y las oficinas corporativas estaban sumidas en el silencio típico del turno nocturno. A los 28 años, Sofía tenía el tipo de belleza que no gritaba para llamar la atención, pero que era imposible ignorar una vez que la notabas. Su cabello castaño claro estaba recogido en una cola de caballo práctica, y sus ojos verdes reflejaban una inteligencia que contrastaba con el uniforme azul marino que vestía. Mientras limpiaba las superficies de cristal de la sala de juntas principal, su mente divagaba hacia los planos arquitectónicos que tenía guardados en su pequeño apartamento en la colonia Roma Norte. Diseños para centros comunitarios, viviendas sociales, espacios públicos que podrían transformar las vidas de familias como la suya, proyectos que permanecían en cajones mientras ella trabajaba en 2 empleos para pagar las deudas médicas de su madre. El cáncer había llegado a la vida de Elena Herrera como un huracán, devastando no solo su salud, sino también las finanzas familiares. A pesar de tener seguro social, los tratamientos experimentales y los medicamentos especializados habían agotado todos sus ahorros. Sofía había vendido su auto, empeñado sus joyas de la abuela e incluso considerado vender su computadora, donde guardaba años de trabajo académico. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Mija, no llegues muy tarde. Te calentaré un poco de pozole». Sofía sonrió a pesar del cansancio. Su madre, incluso en medio de la quimioterapia, seguía preocupándose por cuidarla. Era ese tipo de amor incondicional que la motivaba a seguir adelante cada día. El elevador se abrió con un ding suave y Sofía vio a 3 hombres en trajes caros salir hacia el lobby. Reconoció a uno de ellos, Alejandro Mendoza, el dueño del edificio. Lo había visto en las revistas de negocios y en los periódicos, siempre con una expresión seria y determinada. En persona era más alto de lo que esperaba, con un porte que exudaba autoridad natural. Lo que no esperaba era escuchar fragmentos de su conversación mientras esperaban el elevador. $1.000.000 a que ninguna mujer puede soportar una noche completa con él. Estás completamente loco, Alejandro. Sin máscaras, sin juegos, solo él siendo honesto sobre lo que piensa. Sofía frunció el ceño. ¿Una apuesta sobre mujeres? Por $1.000.000. Su curiosidad natural de arquitecta, entrenada para observar y analizar, se activó inmediatamente. Cuando los hombres desaparecieron en el elevator, Sofía se acercó a Carmen, la supervisora de limpieza del turno nocturno, que había estado organizando suministros cerca de la recepción. «Carmen, ¿escuchaste algo de lo que estaban hablando esos señores?» Carmen, una mujer de 55 años, que había trabajado en el edificio durante más de una década, negó con la cabeza, pero bajó la voz conspiradoramente. «No, pero vi que el señor Mendoza se veía muy molesto cuando subió hace unas horas. Dicen que tuvo otra pelea con una novia en el restaurante de arriba». «¿Otra pelea? Ay, mija, ese hombre ya es famoso por eso.
Las empleadas del turno de día siempre comentan que nunca lo ven con la misma mujer 2 veces. Dicen que es muy difícil de tratar, muy, ¿cómo decirlo?, directo. Sofía asintió pensativamente. Durante su carrera de arquitectura, había trabajado con muchos hombres poderosos durante sus prácticas profesionales. Había aprendido a identificar diferentes tipos de personalidades difíciles, los que gritaban para intimidar, los que usaban su posición para manipular y los que simplemente no sabían cómo relacionarse con otros seres humanos. Carmen, ¿crees que el señor Mendoza es mala persona? La mujer mayor reflexionó por un momento mientras guardaba los productos de limpieza. No lo sé, hija. Es exigente con el trabajo, pero siempre ha sido justo con los empleados. Paga bien, da buenos beneficios, y nunca he oído que trate mal a los trabajadores, pero con las mujeres de su clase social dicen que es otro asunto. Esa noche, mientras terminaba de limpiar las oficinas del piso 47, Sofía no podía sacarse la conversación de la cabeza. 1.000.000 de pesos. Esa cantidad podría pagar todos los tratamientos restantes de su madre, las deudas acumuladas y tal vez incluso permitirle dejar el trabajo nocturno para enfocarse en encontrar un empleo en su campo profesional. Pero ¿qué tipo de apuesta era exactamente? ¿Y por qué un hombre con todo el dinero del mundo necesitaba apostar para probar un punto sobre las mujeres? A las 3:00 am, cuando su turno estaba terminando, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de dirigirse al elevator del empleados como siempre, caminó hacia el mostrador de recepción del lobby principal y le pidió al guardia de seguridad nocturno que llamara al penthouse. ¿Podría decirle al señor Mendoza que Sofía Herrera necesita hablar con él? Es sobre la apuesta que hizo esta noche. El guardia, un hombre mayor llamado don Alberto, la miró con sorpresa. ¿Estás segura, mija? Es muy tarde y el señor no suele recibir visitas a esta hora. Estoy segura, respondió Sofía con más convicción de la que sentía. Dígale que es sobre el 1.000.000 de pesos. 5 minutos después el teléfono sonó. Don Alberto habló en voz baja, asintió varias veces y finalmente colgó con expresión de incredulidad. Dice que subas al penthouse, piso 48. Pero ten cuidado, niña, los hombres ricos a veces son complicados. Mientras el elevador subía silenciosamente hacia el piso más alto del edificio, Sofía revisó mentalmente lo poco que sabía sobre Alejandro Mendoza, heredero de una fortuna inmobiliaria, graduado en administración por el Tecnológico de Monterrey, conocido por su ética de trabajo brutal y su incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. Las puertas se abrieron directamente en el penthouse, revelando un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura. Techos altos, muebles de diseñador, arte contemporáneo mexicano en las paredes y esa vista impresionante de la ciudad que nunca había visto desde esa altura. Alejandro Mendoza estaba de pie junto a la ventana, todavía vestido con su traje de negocios, pero con la corbata aflojada y el cabello ligeramente desordenado. Cuando se volteó para mirarla, Sofía notó que sus ojos oscuros contenían una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Así que tú eres la mujer que dice sí», dijo, su voz profunda resonando en el espacio abierto. Debo admitir que no era lo que esperaba. Sofía mantuvo su postura erguida, consciente de que llevaba su uniforme de trabajo y probablemente olía a productos de limpieza. «Y usted no es exactamente lo que esperaba tampoco, señor Mendoza». Por primera vez en meses, Alejandro Mendoza sonrió con genuina curiosidad. El silencio se extendió entre ellos por varios segundos. Alejandro estudió a la mujer que tenía frente a él, notando detalles que normalmente pasaría por alto. La forma en que mantenía los hombros rectos, a pesar del cansancio evidente. Cómo sus manos, aunque ásperas por el trabajo, se movían con gracia cuando ajustó una hebra de cabello que se había escapado de su cola de caballo. «¿Cómo te enteraste de la apuesta?», preguntó caminando hacia el bar del penthouse. «Los escuché hablar cuando salían del elevator», respondió Sofía honestamente. «No fue intencional, pero mencionaron algo sobre 1.000.000 de pesos y una noche». Alejandro sirvió 2 vasos de agua, uno para él y otro que le ofreció a ella. Sofía lo aceptó agradecida. Había sido una noche larga de trabajo. «Y decides subir aquí, a las 3 de la mañana, para ofrecerte como voluntaria.
dijo con un tono que mezclaba incredulidad y diversión. «¿Puedo preguntar por qué?» Sofía tomó un sorbo de agua antes de responder. El penthouse era intimidante, pero había algo en la directa manera de hablar de Alejandro que la tranquilizaba. No había falsedad en sus palabras, ningún intento de impresionarla o manipularla. «Porque necesito el dinero», dijo simplemente. «Y porque creo que su apuesta dice más sobre usted que sobre las mujeres». Las cejas de Alejandro se alzaron ligeramente. En sus 35 años de vida, pocas personas se habían atrevido a analizarlo tan directamente, especialmente alguien en la posición vulnerable en la que ella se encontraba. «Explícate». Sofía dejó el vaso en la mesa de centro y se sentó en el borde del sofá, manteniendo una postura profesional a pesar de la extrañeza de la situación. Un hombre que necesita apostar 1.000.000 de pesos para probar que las mujeres son superficiales, probablemente está más interesado en tener razón que en encontrar una conexión real con alguien. «Interesante teoría», murmuró Alejandro, sentándose en el sillón opuesto. «¿Y tú qué ganas, además del dinero, demostrando que estoy equivocado?» «¿Quién dice que está equivocado?», replicó Sofía. «Tal vez tenga razón. Tal vez yo salga corriendo antes del amanecer o le pida dinero para algo. Pero al menos sabremos que lo intentamos». La honestidad brutal de su respuesta tomó a Alejandro por sorpresa. Estaba acostumbrado a mujeres que negaran cualquier interés en su dinero, que fingieran estar por encima de consideraciones materiales. Pero Sofía había admitido abiertamente que necesitaba el dinero, sin disculpas ni justificaciones elaboradas. «¿Para qué necesitas el dinero?», preguntó, su curiosidad genuina superando su cinismo habitual. Sofía vaciló por un momento. Era información personal, íntima, que normalmente no compartiría con un extraño, pero algo en la manera directa en que él preguntaba la invitaba a ser igualmente honesta. «Mi madre tiene cáncer. Los tratamientos son caros, incluso con seguro social. Trabajo aquí en las noches y doy clases de matemáticas en una preparatoria durante el día para cubrir los gastos médicos». «¿Qué tipo de cáncer?». «Cáncer de mama, etapa 3. El oncólogo dice que hay tratamientos nuevos que podrían ayudar, pero no están cubiertos por el seguro público». Alejandro asintió lentamente. Durante su carrera empresarial, había aprendido a detectar mentiras y manipulaciones, pero en la voz de Sofía solo escuchaba cansancio y determinación. «¿Y arriesgas pasar una noche con un extraño por dinero?». «Arriesgo pasar una noche conversando con un hombre que, según he oído, es directo hasta la crueldad, pero no es violento ni abusivo», corrigió Sofía. «Hay una diferencia. ¿Cómo sabes que no soy violento?». Sofía lo miró directamente a los ojos y Alejandro se sintió extrañamente expuesto bajo su mirada verde. Porque los hombres verdaderamente peligrosos no necesitan hacer apuestas públicas para demostrar su poder. Y porque Carmen, la supervisora de limpieza, dice que usted trata bien a sus empleados. Un hombre que respeta a la gente trabajadora no suele ser un abusador». La lógica simple pero sólida de su razonamiento impresionó a Alejandro más de lo que esperaba. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a disminuir conforme se acercaba el amanecer. «¿Sabes en qué consiste exactamente la apuesta?», preguntó sin voltear. «No completamente. Solo escuché algo sobre pasar una noche soportándolo a usted siendo honesto». Alejandro se volteó, apoyándose contra el marco de la ventana. «La apuesta es esta. Una mujer pasa la noche aquí, en el penthouse, conmigo. Durante esas horas, yo soy completamente honesto sobre lo que pienso, sin filtros sociales, sin cortesía falsa. Digo exactamente lo que se me ocurre, analizo sus motivaciones, señalo inconsistencias en su comportamiento. No hay reglas sobre temas prohibidos». «¿Y cuál es la condición para ganar?». «Si logras quedarte hasta que salga el sol sin pedirme dinero, sin irte y sin insultarme o agredirme, ganas el 1.000.000 de pesos». Sofía procesó la información cuidadosamente. No sonaba tan terrible como había imaginado. Había lidiado con profesores universitarios arrogantes, jefes difíciles y doctores condescendientes durante la enfermedad de su madre. ¿Qué tan difícil podría ser un hombre rico con problemas de comunicación? ¿Hay alguna regla para usted también?». La pregunta sorprendió a Alejandro. «¿A qué te refieres?». «Me refiero a que si esta es una prueba justa, debería haber límites para ambos. Usted puede ser honesto, pero puede ser cruel.
Puede tocarme sin mi consentimiento. Puede humillarme deliberadamente. Alejandro frunció el ceño. No había considerado la necesidad de establecer límites para sí mismo. En su mente, ser honesto significaba simplemente decir la verdad, pero comenzaba a darse cuenta de que la perspectiva de Sofía era diferente. No, dijo finalmente, nada físico sin tu consentimiento. Y ser honesto no significa ser intencionalmente cruel. Significa no endulzar mis opiniones ni fingir sentimientos que no tengo. Entonces acepto, dijo Sofía extendiendo su mano, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Si gano, no solo quiero el dinero. Quiero que usted considere seriamente que tal vez el problema no son las mujeres, sino su aproximación a las relaciones. Por primera vez en años, Alejandro se encontró genuinamente intrigado por una mujer. Estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón. Acepto, pero prepárate, Sofía Herrera. No voy a ser fácil contigo solo porque necesitas el dinero. No esperaría nada menos, señor Mendoza. Un poco más Alejandro se dirigió hacia la cocina abierta del penthouse, un espacio de líneas minimalistas con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que el salario anual de Sofía. ¿Café?, preguntó, ya sacando una cafetera italiana de uno de los gabinetes. Va a ser una noche larga. Por favor, respondió Sofía, levantándose para observar el apartamento más de cerca. Las paredes estaban decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo. Un Diego Rivera original, varias piezas de Gabriel Orozco y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México que capturaban la esencia urbana con una sensibilidad artística notable. Sin embargo, no había fotografías personales, ninguna imagen de familia, amigos o momentos íntimos. Era como si el apartamento perteneciera a una corporación en lugar de a una persona. Interesante decoración, comentó Sofía deteniéndose frente a una pintura abstracta de colores vibrantes. ¿Te gusta el arte?, preguntó Alejandro, mientras el café comenzaba a hervir. Estudié arquitectura, desarrollé apreciación por el arte visual, aunque mis gustos son más accesibles. Accesibles, repitió Alejandro. Una manera diplomática de decir que esto te parece pretencioso. Sofía se volteó para mirarlo, sorprendida por la precisión de su observación. No pretencioso, pero sí impersonal. Es como estar en un museo muy caro. Primer punto para mí, dijo Alejandro sirviendo 2 tazas de café. Ya empiezas a analizar mis decisiones de vida. ¿Eso cuenta como una crítica válida para la apuesta? No, eso cuenta como honestidad. Hay una diferencia. Sofía aceptó la taza, inhalando el aroma rico del café colombiano. Era considerablemente mejor que el café instantáneo que tomaba en casa. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo, sentándose nuevamente en el sofá. «Adelante, es parte del juego. ¿Por qué necesita ganar esta apuesta? ¿Qué prueba exactamente?». Alejandro se acomodó en su sillón, considerando la pregunta más seriamente de lo que esperaba. «Prueba que tengo razón sobre la naturaleza humana, que las relaciones románticas son fundamentalmente transaccionales, especialmente cuando hay una disparidad económica significativa. Y eso le da paz mental, me da claridad. Prefiero la verdad incómoda a las ilusiones reconfortantes». Sofía tomó un sorbo de café, estudiando el rostro de Alejandro. Era atractivo de una manera clásica, mandíbula fuerte, ojos inteligentes, el tipo de presencia que comandaba atención en cualquier habitación, pero había algo en su expresión que sugería una fatiga profunda, como si cargar con esa claridad que mencionaba fuera agotador. ¿Alguna vez ha considerado que tal vez está buscando la verdad equivocada? Explícate. Tal vez las mujeres que conoce son transaccionales porque usted las atrae con su dinero y poder. Si busca conexiones en círculos donde eso es lo más valorado, va a encontrar exactamente lo que está buscando. Interesante teoría, murmuró Alejandro. Pero entonces, ¿cómo explicas tu presencia aquí? Admitiste abiertamente que necesitas el dinero. Porque soy honesta sobre mis motivaciones. No estoy fingiendo que esto es amor a primera vista o que su personalidad me parece irresistible. Necesito el dinero, pero eso no significa que no pueda ver más allá de eso. ¿Y qué ves cuando me miras? La pregunta salió más vulnerable de lo que Alejandro había intentado. Se maldijo internamente por mostrar cualquier signo de inseguridad. Sofía lo observó cuidadosamente antes de responder.
Veo a un hombre que ha construido muros tan altos que ya no recuerda por qué los construyó en primer lugar. Veo a alguien que confunde la soledad con la independencia. ¿Y eso te da pena? No. Me da curiosidad. Los muros siempre se construyen por alguna razón. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. El comentario había tocado algo que prefería mantener enterrado. En la reflexión del vidrio podía ver a Sofía observándolo con una expresión pensativa. ¿Sabes cuál fue mi primera relación seria?, preguntó sin voltear. No. Se llamaba Andrea. Nos conocimos en la universidad, antes de que mi padre muriera y yo heredara la empresa. Estuvimos juntos 2 años. ¿Qué pasó? Cuando murió mi padre, todo cambió. De repente tenía responsabilidades enormes, empleados que dependían de mí, decisiones que afectaban a miles de familias. Andrea no podía entender por qué ya no tenía tiempo para las cosas que hacíamos antes. Conciertos, viajes espontáneos, noches de fiesta. Sofía esperó pacientemente a que continuara. Un día me dijo que se sentía como si estuviera compitiendo con la empresa por mi atención. Le expliqué que no era una competencia, que simplemente mis prioridades habían cambiado. Ella me respondió que tal vez éramos incompatibles después de todo. ¿Y eso lo lastimó? Me enseñó algo importante, que las personas dicen que te aman, pero en realidad aman una versión idealizada de ti. Cuando esa versión cambia, el amor desaparece. Sofía se levantó y se acercó a él, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera escuchar la sinceridad en su voz. ¿Alguna vez consideró que tal vez Andrea tenía miedo de perderse en su nueva vida, que tal vez necesitaba tiempo para adaptarse al cambio tanto como usted? ¿Estás sugiriendo que fui demasiado duro con ella? Estoy sugiriendo que tal vez ambos fueron jóvenes enfrentándose a circunstancias extraordinarias, y que tal vez usar esa experiencia para juzgar a todas las mujeres posteriores no es completamente justo. Alejandro se volteó para mirarla directamente. Siempre analizas a las personas tan profundamente. Es un hábito profesional. Los arquitectos tenemos que entender cómo las personas usan los espacios, qué las motiva, cómo se mueven e interactúan. Los edificios que no consideran el comportamiento humano fracasan. ¿Y qué dice este espacio sobre mí? Sofía miró alrededor del penthouse nuevamente, esta vez con ojos más analíticos. Dice que valora la calidad, la funcionalidad y la estética. Pero también dice que no espera compartir este espacio íntimamente con nadie. No hay compromisos en el diseño, no hay indicaciones de que otra persona pueda vivir aquí cómodamente. Muy observadora. ¿Tengo razón? Completamente, admitió Alejandro. Nunca he vivido con nadie. Nunca he querido adaptar mi espacio a las necesidades o gustos de otra persona. ¿Por qué? Porque adaptar tu espacio significa adaptar tu vida. Y adaptar tu vida significa volverse vulnerable a que alguien más la disrumpa. Sofía asintió lentamente, comenzando a entender la complejidad del hombre que tenía frente a ella. No era simplemente arrogante o cruel, era alguien que había construido un sistema elaborado para protegerse del dolor, sin darse cuenta de que también lo estaba protegiendo de la alegría. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de la contaminación de la ciudad. Habían pasado 2 horas hablando, y Sofía seguía allí. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había estado equivocado. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, filtrándose a través de la bruma matutina que siempre envolvía la metrópoli. Alejandro se dio cuenta de que había estado hablando con Sofía durante más de 3 horas, algo que no recordaba haber hecho con ninguna mujer en años. ¿No estás cansada?, preguntó, notando que ella había rechazado su ofrecimiento de sentarse en el sofá más cómodo. «Estoy acostumbrada a trabajar toda la noche», respondió Sofía, aunque sus ojos mostraban señales de fatiga. Además, esta conversación es más interesante que limpiar oficinas vacías. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el turno nocturno?» «8 meses, desde que el tratamiento de mi madre se volvió más agresivo y necesitamos más dinero». Alejandro caminó hacia la cocina y comenzó a preparar más café. Mientras lo hacía, una pregunta que había estado evitando finalmente salió de sus labios. «¿Has considerado pedirme ayuda directamente? Sin la apuesta, me refiero.
Podrías haber subido aquí cualquier noche y explicado tu situación. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser desdén. ¿Pedirle dinero a un extraño? ¿Convertirme en una limosna para aliviar su conciencia? ¿Por qué sería diferente si ganas la apuesta? Porque en la apuesta estoy ofreciendo algo a cambio. Mi tiempo, mi paciencia, mi disposición a escuchar sus teorías sobre las mujeres. Es un intercambio, no caridad. La distinción era sutil pero importante, y Alejandro se encontró respetando su lógica. En su mundo de negocios, entendía el valor de los intercambios justos. «Háblame de tu madre», dijo entregándole una nueva taza de café. «¿Por qué?» «Porque has mencionado que trabajas 2 empleos para ayudarla, pero no has hablado de ella como persona, solo como una responsabilidad financiera». Sofía se quedó callada por un momento, mirando el líquido oscuro en su taza. «Se llama Elena. Fue maestra de primaria durante 30 años. Me crió sola después de que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años». «¿Te abandonó?» Decidió que tener una familia era demasiado complicado para sus planes de carrera. Se mudó a Estados Unidos para trabajar en una empresa de construcción. Enviaba dinero esporádicamente los primeros 2 años. Después simplemente desapareció. Alejandro sintió una punzada inesperada de identificación. Aunque su padre había muerto en lugar de abandonarlo, entendía lo que significaba tener que asumir responsabilidades adultas antes de estar preparado. ¿Cómo manejó tu madre la situación? Trabajaba todo el día enseñando y las noches daba clases particulares para llegar a fin de mes. Nunca se quejó, nunca habló mal de mi padre frente a mí. Solo se concentró en asegurarse de que yo tuviera las oportunidades que ella no había tenido. «Como estudiar arquitectura, como estudiar cualquier cosa que me hiciera feliz», corrigió Sofía. Ella apenas terminó la preparatoria, pero se aseguró de que yo llegara a la universidad. Trabajó turnos extra durante años para pagar mis estudios. Y ahora tú haces lo mismo por ella. Es lo justo. Ella sacrificó su juventud por mi futuro. Lo mínimo que puedo hacer es sacrificar mi comodidad por su salud». Alejandro se sentó en el borde de la mesa de centro, más cerca de Sofía de lo que había estado en toda la noche. «¿No te molesta que tu carrera profesional esté en pausa indefinidamente?» «Por supuesto que me molesta», respondió Sofía con una honestidad que lo sorprendió. «Trabajé 4 años para obtener mi título. Hice prácticas en algunos de los mejores despachos de la ciudad. Tenía planes, sueños. Ahora paso mis días enseñando álgebra básica a adolescentes que no quieren estar ahí y mis noches limpiando oficinas. ¿Te sientes resentida?» «A veces», admitió, «especialmente cuando veo a mis compañeros de universidad publicando fotos de sus proyectos en redes sociales, ganando premios, construyendo las carreras que yo debería estar construyendo. Pero no dejas a tu madre». «Jamás», dijo Sofía, con una firmeza que no admitía discusión. «El resentimiento es temporal. Perder a mi madre sería permanente». Alejandro estudió su rostro, buscando signos de la autocompasión o manipulación emocional que había llegado a esperar en este tipo de conversaciones. No encontró ninguna, solo una determinación tranquila y una tristeza honesta. «¿Sabes lo que más me impresiona de tu historia?», dijo finalmente. «¿Qué? Que no has intentado usarla para manipularme emocionalmente ni una sola vez. No has llorado, no has exagerado los detalles dramáticos, no has tratado de hacerme sentir culpable por tener dinero, mientras tú luchas». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué haría eso? Porque es lo que hace la mayoría de la gente cuando necesita algo de mí. Usan sus tragedias personales como herramientas de persuasión. Eso me parece terrible», dijo Sofía. «Convertir el dolor real en una actuación para obtener beneficios». «Bienvenida a mi mundo», murmuró Alejandro. «¿Entiendes ahora por qué soy cínico sobre las motivaciones de las personas?». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. Miles de personas iniciando sus días, cada una con sus propias luchas y esperanzas. «No», dijo finalmente. «No lo entiendo. No. Entiendo por qué es frustrante. Entiendo por qué lo haría ser cuidadoso. Pero no entiendo por qué lo haría asumir que todas las personas son iguales». Se volteó para mirarlo directamente. «Usted tiene algo que la mayoría de la gente no tiene. El poder de elegir. Puede elegir con quién pasa tiempo, puede elegir qué relaciones desarrollar,
puede elegir apartarse de las personas que solo quieren usarlo. ¿Y entonces? Entonces tiene la responsabilidad de usar ese poder sabiamente. Si sigue eligiendo a las mismas personas en los mismos lugares, obtendrá los mismos resultados. Alejandro se quedó callado, procesando sus palabras. Era un argumento lógico, del tipo que él mismo habría usado en una junta de negocios, pero aplicado a su vida personal, lo hacía sentir incómodo. ¿Estás sugiriendo que es mi culpa que mis relaciones fallen? Estoy sugiriendo que tal vez es su responsabilidad cambiar su aproximación si quiere resultados diferentes. ¿Y qué sugieres que haga? ¿Que finja ser menos exitoso? ¿Que oculte mi dinero? Sugiero que considere conocer a mujeres en contextos donde su dinero no sea el atractivo principal. Trabajos comunitarios, actividades intelectuales, causas sociales, lugares donde las personas están enfocadas en algo más grande que ellas mismas. La sugerencia era tan simple que Alejandro se sintió casi molesto de no haberla considerado antes, pero luego se dio cuenta de algo más profundo. Eso requeriría que yo también estuviera enfocado en algo más grande que yo mismo, dijo lentamente. Exactamente, respondió Sofía con una pequeña sonrisa. Y ahí está el verdadero desafío, ¿no es cierto? Por primera vez en años, Alejandro Mendoza se sintió verdaderamente visto por otra persona, no juzgado, no adulado, no manipulado, simplemente entendido. Y era absolutamente aterrador. El sol ya había salido completamente, bañando el penthouse con una luz dorada que transformaba el espacio frío en algo más cálido y acogedor. Alejandro se dio cuenta de que técnicamente la apuesta había terminado. Sofía había pasado toda la noche con él, había soportado sus preguntas directas y análisis sin salir corriendo ni pedirle dinero. Pero ninguno de los dos había mencionado el final del desafío. «Tengo que hacerte una pregunta difícil», dijo Alejandro, rompiendo un silencio contemplativo que se había extendido entre ellos. «Adelante. ¿Qué pasa si esto no es real?» Sofía ladeó la cabeza, confundida. «¿A qué se refiere?» «Me refiero a esta conversación, esta conexión que siento que estamos teniendo. ¿Qué pasa si solo es un producto de las circunstancias extraordinarias? Tú necesitas dinero. Yo necesito tener razón. ¿Qué pasa si estamos creando algo artificial?» Era una pregunta brutalmente honesta, del tipo que Alejandro normalmente guardaba para sí mismo, pero la presencia de Sofía había creado un espacio donde la vulnerabilidad parecía no solo segura, sino necesaria. Sofía se sentó en el sofá considerando la pregunta seriamente. «¿Usted cree que estoy fingiendo interés para ganar el dinero?» «No exactamente, pero creo que ambos podríamos estar interpretando nuestras interacciones de manera más positiva debido a las circunstancias únicas». «Es posible», admitió Sofía, «pero también es posible que las circunstancias únicas nos hayan permitido ser más honestos de lo que normalmente seríamos. Explícate». En una cita normal yo estaría preocupada por impresionarlo, por mostrar mi mejor versión. Usted estaría tratando de determinar si estoy interesada en su dinero. Ambos estaríamos actuando roles en lugar de ser nosotros mismos. Alejandro asintió lentamente. Era un punto válido. «Pero aquí», continuó Sofía, «las cartas están sobre la mesa desde el principio. Yo admití que necesito dinero. Usted admitió que es cínico sobre las mujeres. No hay pretensiones que mantener, lo cual nos permite ser genuinos». «Exactamente. Y si eso resulta en una conexión real, ¿no es eso algo bueno, independientemente de cómo comenzó?» Alejandro caminó hacia la cocina y regresó con un plato de fruta fresca y pan tostado. Se dio cuenta de que ninguno de los dos había comido en horas. «¿Tienes hambre?», preguntó ofreciéndole el plato. «Mucha», admitió Sofía, tomando una rebanada de mango. «Gracias». Mientras comían en un silencio cómodo, Alejandro reflexionó sobre las últimas horas. No podía recordar la última vez que había tenido una conversación tan substancial con alguien, especialmente con una mujer. No había habido juegos, manipulaciones o agendas ocultas, solo dos personas hablando honestamente sobre sus vidas y perspectivas. «Sofía», dijo finalmente, «¿puedo admitir algo?» «Por supuesto. Esta noche ha sido inesperada, en el buen sentido. Para mí también. Y eso me asusta». Sofía dejó de comer y lo miró directamente. «¿Por qué?» «Porque no estoy seguro de saber cómo manejar una conexión real con alguien.
Mis relaciones han seguido patrones predecibles durante años. Esto es territorio desconocido. Y el territorio desconocido lo asusta. En los negocios no. En mi vida personal aparentemente sí. Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero gentil. Puedo decirle algo que tal vez no quiera escuchar. Adelante. Es lo que hemos estado haciendo toda la noche. Creo que usted ha estado usando su cinismo como una armadura. Le permite mantenerse a salvo de ser lastimado, pero también lo mantiene a salvo de ser verdaderamente conocido. ¿Y eso es malo? No es malo ni bueno. Es una elección, pero es una elección que tiene consecuencias. ¿Cuáles? La soledad, la sensación de que nadie realmente lo entiende o lo valora por quien es, en lugar de por lo que tiene. Las palabras golpearon a Alejandro con una precisión incómoda. Era exactamente como se había sentido durante años, pero nunca había sido capaz de articularlo tan claramente. ¿Y qué sugieres que haga al respecto? Que considere la posibilidad de que conectar realmente con alguien vale la pena el riesgo de ser lastimado. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se movía a toda velocidad abajo de ellos. Millones de personas viviendo sus vidas, formando conexiones, amando y perdiendo, arriesgándose todos los días de maneras que él había evitado cuidadosamente. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto?, dijo sin voltear. ¿Cuál? Hice esta apuesta para probar que tenía razón sobre las mujeres, y tal vez he probado exactamente lo contrario. ¿Eso lo molesta? Alejandro se volteó para mirarla, y por primera vez en la noche sonrió con genuina calidez. Sorprendentemente no. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje. Ella lo revisó rápidamente, y su expresión se volvió preocupada. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Es mi madre. Se despertó temprano y se preocupó porque no llegué a casa anoche. Le dije que tenía que trabajar un turno extra, pero necesitas ir a casa. Sí, y usted probablemente necesita dormir un poco antes de ir a trabajar. La realidad del mundo exterior se infiltró en el espacio protegido que habían creado durante la noche. Alejandro se sintió extrañamente reacio a que la noche terminara. Sofía, dijo, antes de que te vayas, necesitamos hablar sobre la apuesta. Ella asintió, su expresión volviéndose ligeramente tensa. Técnicamente, ganaste, continuó Alejandro. Pasaste toda la noche aquí, no saliste corriendo, no me pediste dinero y mantuviste una conversación civil a pesar de mi honestidad brutal. ¿Técnicamente? En todos los sentidos, ganaste limpiamente. Alejandro se dirigió hacia un escritorio en la esquina del penthouse y regresó con una chequera. $1.000.000, como acordamos, dijo, escribiendo el cheque. Sofía tomó el cheque con manos temblorosas. Era más dinero del que había visto en su vida, suficiente para cambiar completamente la situación de su familia. Gracias, dijo simplemente. Pero tengo una propuesta adicional, añadió Alejandro. Sofía lo miró con curiosidad y una pizca de cautela. ¿Qué tipo de propuesta? Me gustaría verte de nuevo, sin apuestas, sin dinero de por medio, solo para continuar esta conversación. El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo su compostura. ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere? Porque después de esta noche yo ya no soy solo una teoría para usted. Soy una persona real, con problemas reales y complicaciones reales. Es exactamente por eso que quiero verte de nuevo, respondió Alejandro. Estoy cansado de las teorías. Tal vez es hora de intentar algo real. Sofía dobló cuidadosamente el cheque y lo guardó en su bolsillo, pero su expresión se mantuvo seria. Señor Mendoza, Alejandro, la corrigió. Después de esta noche, creo que podemos usar nombres. Alejandro, repitió, probando cómo sonaba su nombre en sus labios. Necesito ser completamente honesta con usted sobre algo. Te escucho. Sofía se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. Desde esa altura, los problemas de la vida cotidiana parecían lejanos y manejables, pero ella sabía que en cuanto saliera de ese penthouse, regresaría a su realidad complicada. Esta noche ha sido extraordinaria, comenzó, pero no puedo ignorar el hecho de que vivimos en mundos completamente diferentes. ¿A qué te refieres? Me refiero a que usted puede permitirse ser selectivo con sus relaciones. Puede tomarse el tiempo para conocer a alguien. Puede permitirse errores emocionales. Puede darse el lujo de experimentar. Se volteó para mirarlo directamente.
Yo no tengo esos privilegios. Cada decisión que tomo afecta directamente la supervivencia de mi madre. No puedo darme el lujo de embarcarme en algo incierto, por atractivo que sea. Alejandro sintió un peso en el estómago que no había experimentado en años. Era el reconocimiento de que sus acciones tenían consecuencias reales para otras personas, algo que había logrado evitar en sus relaciones anteriores. ¿Estás diciendo que no quieres verme de nuevo? Estoy diciendo que necesito saber qué significa algo real para usted antes de tomar cualquier decisión. La pregunta era justa, pero Alejandro se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Durante años había evitado definir sus expectativas románticas porque eso requería un nivel de vulnerabilidad que no estaba dispuesto a asumir. Honestamente, dijo después de una pausa larga, no lo sé. No he tenido una relación real en tanto tiempo que no estoy seguro de recordar cómo es. Entonces tal vez esa es la respuesta, respondió Sofía con una tristeza gentil. Tal vez ambos necesitamos tiempo para entender qué queremos antes de intentar construir algo juntos. Pero eso significa nunca. Significa que tal vez no es el momento adecuado. Alejandro se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que pudiera ver la sinceridad en sus ojos. ¿Y si yo estuviera dispuesto a averiguar qué significa algo real mientras lo construimos juntos? ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que no te estoy pidiendo que cambies tu vida por mí. Significa que estoy dispuesto a adaptar la mía para incluirte a ti. Sofía estudió su rostro, buscando señales de la manipulación sutil que había aprendido a detectar en los hombres. Pero la expresión de Alejandro era abierta, vulnerable de una manera que obviamente le resultaba incómoda. ¿Cómo?, preguntó simplemente. Para empezar, entiendo que tu prioridad es tu madre. No voy a competir con eso ni voy a pedirte que elijas entre su bienestar y pasar tiempo conmigo. ¿Y después? Después, no lo sé. Supongo que tendríamos que averiguarlo juntos. Por primera vez desde que habían comenzado a hablar sobre volver a verse, Sofía sintió que tal vez era posible. No fácil, no sin complicaciones, pero posible. ¿Puedo pedirle algo?, dijo finalmente. Por supuesto. Si vamos a intentar esto, necesito que entienda que no puedo ser su proyecto de caridad. No quiero que me vea como alguien a quien rescatar. No es así como te veo. ¿Cómo me ve? Alejandro reflexionó cuidadosamente antes de responder. Te veo como alguien que me ha mostrado una perspectiva completamente diferente sobre lo que significa ser honesto en una relación. Te veo como alguien lo suficientemente fuerte para desafiar mis suposiciones sin atacarme personalmente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Te veo como alguien que podría enseñarme qué se siente ser conocido realmente por otra persona. La honestidad de su respuesta conmovió a Sofía más de lo que esperaba. No era una declaración romántica grandiosa, ni una promesa de cambiar su vida. Era simplemente real. Está bien, dijo finalmente. Podemos intentarlo, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, vamos despacio. No hay prisa, no hay presión. Ambos tenemos que tener tiempo para entender qué estamos sintiendo sin la intensidad artificial de esta noche. Acordado. Segunda, mantenemos nuestras vidas separadas hasta que estemos seguros de que esto no es solo una fascinación temporal. Usted no interfiere con mi trabajo o mi familia a menos que yo se lo pida. También acordado. Tercera, si cualquiera de los dos decide que esto no está funcionando, podemos terminarlo sin drama, sin culpa, sin intentar cambiar la mente del otro. Alejandro asintió, aunque la tercera condición le causó una ansiedad inesperada. ¿Y cuarta?, preguntó, intuyendo que había más. Sofía sonrió por primera vez en varios minutos. Cuarta, nada de regalos extravagantes, vacaciones costosas o intentos de impresionarme con su dinero. Si esto va a funcionar, tiene que ser porque disfrutamos la compañía del otro, no porque usted puede hacer que mis problemas financieros desaparezcan. Esa va a ser la más difícil, admitió Alejandro. Estoy acostumbrado a usar el dinero para solucionar problemas. Los problemas emocionales no se solucionan con dinero. Aparentemente no. El teléfono de Sofía vibró nuevamente. Esta vez era una llamada de su madre. Tengo que contestar, se disculpó. Mija, ¿dónde estás? Escuchó Alejandro la voz preocupada de una mujer mayor. Estoy bien, mamá. Tuve que trabajar toda la noche, pero ya voy para la casa.
¿Estás segura de que estás bien? Tu voz suena diferente. Sofía miró a Alejandro, quien estaba fingiendo no escuchar la conversación mientras organizaba los platos del desayuno. Estoy bien, solo cansada. Te veo en una hora, ¿está bien? Está bien, pero maneja con cuidado, te amo. Yo también te amo, mamá. Cuando colgó, Alejandro se acercó con sus cosas, el uniforme que ella había dejado cuidadosamente doblado en una silla y su bolsa de trabajo. ¿Necesitas que te lleve a casa?, preguntó. No, gracias. Puedo tomar el metro. Sofía, dejar que te lleve a casa no viola ninguna de tus condiciones. Es simplemente seguridad básica después de una noche sin dormir. Ella consideró la oferta. Tenía razón. Estaba exhausta y el metro a esta hora estaría lleno de gente yendo al trabajo. Un accidente por falta de sueño no ayudaría a nadie. Está bien, pero me deja a 2 cuadras de mi casa. ¿Por qué? Porque vivo en un vecindario donde un BMW llamaría mucho la atención, y no quiero que mis vecinos empiecen a hacer preguntas que no puedo responder. Alejandro asintió, comenzando a entender las complejidades prácticas de las diferencias de clase que nunca había tenido que considerar antes. ¿Cuándo nos volvemos a ver?, preguntó mientras se dirigían hacia el elevator. ¿Qué le parece el sábado en la tarde? Hay un café en la colonia Roma Norte que me gusta. Lugar público, casual, nada intimidante. Perfecto. ¿Puedo tener tu número? Sofía vaciló por un momento. Luego tomó su teléfono y agregó su contacto. Pero nada de mensajes constantes o llamadas a todas horas. Ambos tenemos vidas que vivir. Entendido. Mientras bajaban en el elevador en silencio, Alejandro se sintió nervioso de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. No era la confianza calculada de sus citas habituales, ni la ansiedad de cerrar un negocio importante. Era algo completamente nuevo, la expectativa vulnerable de algo que podría ser real, y por primera vez en años no tenía idea de cómo iba a resultar. El BMW de Alejandro se detuvo discretamente en la esquina de Avenida Insurgentes con Medellín, en la colonia Roma Norte. Desde el asiento del pasajero, Sofía observó su vecindario con ojos nuevos, consciente de cómo debía verse desde la perspectiva de alguien acostumbrado al lujo de Polanco. Las fachadas de los edificios mostraban una mezcla ecléctica de épocas, construcciones Art Deco de los años 40 junto a departamentos modernos de los 90, pequeños comercios familiares intercalados con cafeterías hipster que habían llegado con la gentrificación reciente. Era un barrio en transición, como gran parte de la Ciudad de México. Es diferente a lo que esperaba, comentó Alejandro, observando a una señora que vendía tamales desde una olla de vapor en la esquina. ¿Diferente cómo? Más vibrante, más real. Sofía sonrió ligeramente. Es mi hogar, ha sido hogar de mi familia durante 15 años. Salió del auto y se inclinó hacia la ventanilla. Gracias por traerme, y gracias por todo lo de esta noche. Gracias a ti, respondió Alejandro, por ganar una apuesta que nunca debí haber hecho. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Sofía caminó las 2 cuadras hasta su edificio, un complejo de apartamentos de 3 pisos, con fachada de ladrillo rojo que había visto mejores días. Subió las escaleras hacia el segundo piso, sus piernas sintiendo finalmente el cansancio de la noche, sin dormir. Abrió la puerta del apartamento 2B y encontró a su madre sentada en la pequeña mesa de la cocina, tomando té de manzanilla y leyendo el periódico. Elena Herrera tenía 58 años, pero el tratamiento de quimioterapia la había envejecido visiblemente. Su cabello, que una vez fue tan espeso y castaño como el de Sofía, ahora crecía en mechones grises y ralos bajo un pañuelo colorido. «Buenos días, mija», dijo Elena levantando la vista del periódico. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Sofía, dejando su bolsa en la mesa y dándole un beso en la mejilla a su madre. «No sé, como si algo hubiera cambiado». Sofía evitó la mirada penetrante de su madre y se dirigió hacia la pequeña cocina para servirse un vaso de agua. El apartamento de 2 recámaras era modesto pero acogedor. Muebles comprados de segunda mano, pero cuidadosamente mantenidos, plantas que Elena insistía en cuidar a pesar de su fatiga y fotografías familiares que documentaban una vida construida con amor y determinación. «Solo estoy cansada, mamá. Fue una noche larga». «¿En el edificio corporativo?». «Sí.
Elena estudió a su hija con la intuición que solo poseen las madres que han criado solas a sus hijos. Sofía, siéntate un momento. Mamá, realmente necesito dormir un poco. Siéntate. El tono no admitía discusión. Sofía se sentó en la silla opuesta, preparándose para el interrogatorio gentil pero implacable de su madre. Tienes la misma expresión que tenías cuando regresabas de estudiar con ese muchacho en la universidad. ¿Cómo se llamaba? ¿Diego? Mamá, no me digas mamá con ese tono. Soy tu madre, pero no soy ciega. Algo pasó anoche que no tiene que ver con limpiar oficinas. Sofía suspiró profundamente. Su madre tenía razón. Nunca había sido buena para ocultar sus emociones, especialmente después de una noche tan intensa. Conocí a alguien, admitió finalmente. ¿En el trabajo? Es complicado. Elena se sirvió más té y esperó pacientemente. Era una táctica que había perfeccionado durante años de enseñanza. Crear un espacio silencioso donde la verdad pudiera emerger naturalmente. Es el dueño del edificio donde trabajo, continuó Sofía. Tuvimos una conversación larga anoche. El dueño del edificio estaba trabajando a las 3 de la mañana. No exactamente. Sofía le contó a su madre una versión editada de los eventos de la noche, la apuesta que había escuchado, su decisión impulsiva de subir al penthouse, la conversación que había durado hasta el amanecer. Omitió los detalles sobre el $1.000.000 y la intensidad emocional de sus intercambios. Cuando terminó, Elena permaneció en silencio por varios minutos, procesando la información. ¿Y te gustó?, preguntó finalmente. ¿Qué? ¿Este hombre? ¿Te gustó como persona? La pregunta era más directa de lo que Sofía esperaba. Sí, admitió. Me gustó. Es complicado y difícil y probablemente tiene muchos problemas emocionales, pero es real, honesto de una manera que no esperaba. ¿Y él? ¿Mostró interés en ti? Creo que sí. Pero mamá, vivimos en mundos completamente diferentes. Él tiene tanto dinero que probablemente no puede imaginar lo que es preocuparse por pagar la renta. Elena se levantó lentamente de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio interior del edificio. Desde allí, podía ver a la señora Martínez colgando ropa y a los niños del edificio jugando fútbol con una pelota desinflada. ¿Sabes qué me preocupa más?, dijo sin voltear. ¿Qué? Que pienses que no mereces estar con alguien porque él tiene dinero y nosotros no. Sofía se levantó y se acercó a su madre. No es eso, mamá. Es que no quiero que piense que estoy con él por su dinero. ¿Y estás con él por su dinero? No. Esa es exactamente la razón por la que es tan complicado. Elena se volteó para mirar a su hija directamente. Mija, me he pasado la vida observando relaciones. He visto matrimonios fracasar por falta de dinero y he visto matrimonios fracasar por exceso de dinero. Pero nunca he visto un matrimonio fracasar porque dos personas se respetaran y se cuidaran genuinamente. Mamá, apenas lo conocí anoche. Lo sé, pero vi tu cara cuando entraste. No has sonreído así desde antes de que me enfermara. La observación golpeó a Sofía con una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que era verdad. Había estado tan concentrada en sobrevivir día a día que había olvidado cómo se sentía tener esperanza sobre algo personal. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy solo una curiosidad para él? ¿Y si funciona? ¿Y si es exactamente lo que ambos necesitan? Elena tomó las manos de su hija entre las suyas, notando cómo el trabajo nocturno las había endurecido. Sofía, no me estoy muriendo para que tú vivas una vida pequeña. Me estoy recuperando para que vivas una vida plena. ¿Estás diciendo que debería intentarlo? Estoy diciendo que deberías ser honesta contigo misma sobre lo que quieres. Y si quieres intentarlo, no dejes que el miedo al fracaso te impida intentarlo. Sofía abrazó a su madre, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, pero también la fuerza implacable de su espíritu. Te amo, mamá. Yo también te amo, mija. Ahora ve a dormir un poco. Y cuando te despiertes, cuéntame más sobre este hombre que te hizo sonreír después de tanto tiempo. Mientras Sofía se dirigía hacia su habitación, Elena regresó a su té y a su periódico, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios. Había criado a una hija fuerte e inteligente y confiaba en que tomaría la decisión correcta. A 50 kilómetros de distancia, en su penthouse de Polanco, Alejandro Mendoza tampoco podía dormir. Estaba de pie junto a la ventana,
observando la misma ciudad desde una perspectiva completamente diferente y preguntándose si había encontrado finalmente a alguien que podría entender tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades. Por primera vez en años el futuro le parecía impredecible, y eso ya no lo asustaba tanto como pensaba. El sábado por la tarde, Sofía llegó al Café Toscano en la Roma Norte 15 minutos antes de la hora acordada. Había elegido ese lugar específicamente. Era uno de esos establecimientos que atraían tanto a artistas locales como a profesionistas de clase media, un territorio neutral donde ninguno de los dos se sentiría fuera de lugar. Se sentó en una mesa junto a la ventana, ordenó un café americano y trató de calmar los nervios que habían estado creciendo durante los últimos 3 días. Desde el miércoles, Alejandro había respetado escrupulosamente su petición de no enviar mensajes constantes, limitándose a un texto simple el viernes para confirmar la hora y lugar. Vestía jeans oscuros, una blusa blanca de algodón y zapatos cómodos. Su versión de ropa casual pero presentable. Había deliberado durante 1 hora sobre qué ponerse, rechazando cualquier cosa que pudiera parecer que estaba tratando demasiado de impresionarlo. A las 4:00 p.m. exactamente, vio a Alejandro caminando por la acera. También había hecho un esfuerzo evidente por vestirse de manera casual, jeans, camisa azul sin corbata y zapatos que, aunque claramente caros, no gritaban su precio. Incluso había llegado en un auto diferente, un Audi Sedan discreto en lugar del BMW deportivo. Cuando entró al café, Sofía notó cómo varias mujeres voltearon a mirarlo. Alejandro tenía esa presencia natural que comandaba atención, pero parecía completamente ajeno a las miradas. Sus ojos buscaron la ubicación de Sofía, y cuando la encontró, sonrió con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Llegaste temprano», dijo, sentándose frente a ella. «Es un hábito. Mi madre dice que llegar tarde es una falta de respeto hacia la otra persona». «Sabia mujer. ¿Cómo está?» «Mejor. Tuvo una buena semana con el tratamiento». Alejandro ordenó un espresso, y por unos momentos permanecieron en silencio, ajustándose a la extrañeza de verse en un contexto completamente diferente al del penthouse. La intensidad artificial de esa noche había desaparecido, reemplazada por la awkwardness normal de 2 personas tratando de conocerse. «¿Cómo ha sido tu semana?», preguntó Sofía. «Extraña», admitió Alejandro. «No podía concentrarme en las juntas. Seguía pensando en nuestra conversación». «¿En qué aspectos específicamente?» «En lo que dijiste sobre usar el cinismo como armadura. He estado observando mis interacciones con otras personas y te das cuenta de que tienes razón. Automáticamente asumo las peores intenciones». «¿Y eso ha cambiado algo?» «Me ha hecho más consciente, al menos. Ayer tuve una junta con un socio potencial que quería desarrollar un proyecto de vivienda social. Normalmente habría asumido que era solo una estrategia de marketing para verse bien socialmente. Pero me forcé a escuchar realmente lo que estaba proponiendo. Resultó que tenía ideas genuinamente innovadoras para hacer vivienda accesible sin sacrificar calidad». Sofía sonrió. «¿Y van a trabajar juntos?» «Posiblemente. Estamos explorando una propuesta piloto. Eso es progreso. ¿Y tú? ¿Cómo ha sido tu semana?» Sofía removió su café pensativamente. «También extraña. He estado pensando mucho en lo que hablamos sobre oportunidades y privilegios». «¿En qué sentido?» «Me di cuenta de que he estado tan enfocada en sobrevivir día a día que dejé de pensar en el futuro a largo plazo. Incluso después de que mi madre se recupere, ¿qué viene después para mí? ¿Y qué conclusiones sacaste?» «Que tal vez necesito ser más proactiva sobre mi carrera, incluso en las circunstancias actuales. No puedo usar la situación de mi madre como excusa para posponer indefinidamente mis propios sueños». Alejandro se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tipo de arquitectura te apasiona más?» Los ojos de Sofía se iluminaron inmediatamente. «Diseño urbano sostenible. Me fascina la idea de crear espacios que no solo sean funcionales y bellos, sino que también mejoren la calidad de vida de las comunidades». ¿Tienes ejemplos específicos? Hay un proyecto en Medellín, Colombia, donde transformaron barrios marginales usando arquitectura innovadora y transporte público. No solo construyeron edificios, crearon oportunidades. Mientras Sofía hablaba sobre sus ideas para centros comunitarios integrados, espacios verdes urbanos y vivienda social digna,
Alejandro se encontró genuinamente fascinado. Su pasión era evidente en cada gesto, en la forma en que sus manos se movían para ilustrar conceptos espaciales, en cómo su voz se animaba cuando describía proyectos que podrían cambiar vidas. ¿Has considerado presentar estas ideas a desarrolladores?, preguntó. ¿Con qué credenciales? Soy una arquitecta recién graduada sin experiencia profesional significativa, pero con ideas frescas y una perspectiva única. A veces eso es más valioso que años de experiencia haciendo lo mismo. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Usted apoyaría proyectos como esos? Yo podría apoyar proyectos como esos, corrigió, si están bien planteados y son financieramente viables. ¿Está ofreciéndome trabajo? No, dijo Alejandro rápidamente. Estoy teniendo una conversación sobre arquitectura con alguien que claramente sabe de lo que habla. Sofía asintió, apreciando la distinción. Gracias por no mezclar las cosas, aunque debo admitir que me gustaría ver algunos de tus diseños algún día. ¿Por curiosidad profesional? Por curiosidad personal. Quiero entender mejor cómo piensas sobre los espacios y las personas. La conversación fluyó naturalmente durante las siguientes 2 horas. Hablaron sobre libros, películas, la complejidad de vivir en una ciudad como México DF, sus diferentes perspectivas sobre el éxito y la felicidad. Alejandro descubrió que Sofía tenía un sentido del humor seco que emergía cuando se sentía cómoda, y Sofía notó que él era un oyente atento cuando no estaba a la defensiva. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Sofía mientras compartían un pedazo de pastel de chocolate. Por supuesto. ¿Tienes amigos cercanos? Me refiero a personas con las que puedas ser vulnerable. Alejandro reflexionó sobre la pregunta. Ricardo y Fernando, los que conociste la noche de la apuesta. Pero incluso con ellos, no sé si alguna vez he sido completamente honesto sobre lo solo que me siento a veces. ¿Por qué no? Porque admitir soledad se siente como admitir fracaso, especialmente cuando aparentemente tienes todo lo que se supone que te hace feliz. ¿Y conmigo? ¿Por qué pudiste ser honesto esa noche? Porque no tenía nada que perder contigo, o tal vez porque tenía todo que perder, y eso me forzó a ser real. Sofía asintió, entendiendo la paradoja. ¿Puedo decirte algo que he estado pensando? Adelante. Creo que ambos hemos estado viviendo vidas que son funcionales pero no plenas. Yo me enfoqué tanto en ser responsable que olvidé ser feliz. Tú te enfocaste tanto en ser exitoso que olvidaste ser vulnerable. ¿Y crees que podemos ayudarnos mutuamente a encontrar un equilibrio? No lo sé, respondió Sofía honestamente, pero creo que vale la pena averiguarlo. Cuando salieron del café, el sol de la tarde creaba sombras largas en las calles de la Roma Norte. Caminaron lentamente hacia donde Alejandro había estacionado, ninguno con prisa por terminar el encuentro. ¿Esto se sintió normal para ti?, preguntó Alejandro. Sorprendentemente, sí. ¿Para ti? Más normal de lo que esperaba, pero también más significativo. Se detuvieron junto al auto. ¿Quieres que te lleve a casa? No, gracias. Voy a caminar un poco y después tomar el metro. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Sofía sonrió. ¿Qué tal el próximo viernes? Hay una exposición de arquitectura sustentable en el Museo Tamayo. Pensé que podría interesarte. Me encantaría, pero esta vez pago yo mi entrada. Incluso si yo invité, especialmente si tú invitaste. Recuerda las reglas. Alejandro rió. ¿Las reglas? Sí, las recuerdo. Se despidieron con un beso en la mejilla, un gesto que se sintió natural, pero que también llevaba la promesa de algo más profundo desarrollándose entre ellos. Mientras Sofía caminaba hacia el metro, se dio cuenta de que por primera vez en meses no estaba pensando en medicamentos, facturas médicas o turnos de trabajo. Estaba pensando en posibilidades, y mientras Alejandro manejaba de regreso a Polanco, se encontró sonriendo sin razón aparente, algo que no recordaba haber hecho en años. 3 meses después de su primer encuentro en el café, Sofía y Alejandro habían desarrollado una rutina que honraba tanto sus diferencias como sus crecientes sentimientos. Se veían 2 veces por semana, una cita formal los viernes por la noche y una actividad casual los domingos por la tarde. Habían visitado museos, caminado por Xochimilco, asistido a conciertos en el Palacio de Bellas Artes y pasado tardes enteras simplemente conversando en parques públicos.
En ningún momento Alejandro había intentado impresionarla con gastos extravagantes, y Sofía había mantenido su independencia económica, incluso cuando eso significaba rechazar ofertas que claramente facilitarían su vida. Era un domingo de enero cuando todo cambió. Sofía estaba en el Hospital General con su madre para un chequeo de rutina cuando el doctor Ramírez les dio noticias que no esperaban. Los últimos estudios muestran una reducción significativa del tumor, anunció con una sonrisa cautelosa. La respuesta al tratamiento ha sido mejor de lo que esperábamos. Elena tomó la mano de su hija mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sofía, temiendo esperanzarse demasiado. Significa que su madre está respondiendo excepcionalmente bien. Si continúa así, podremos considerar reducir la intensidad del tratamiento en los próximos meses. Después de meses de vivir con la constante ansiedad sobre el futuro de su madre, la noticia se sintió surreal. Mientras regresaban a casa en taxi, Elena observó a su hija con una expresión pensativa. ¿Sabes qué significa esto para ti?, preguntó. Significa que te vas a recuperar completamente. También significa que vas a tener que decidir qué quieres hacer con tu vida ahora que no estará definida por mi enfermedad. Era una observación que Sofía había estado evitando. Durante meses, sus decisiones habían sido dictadas por la necesidad médica y financiera. Ahora, por primera vez en casi un año, tendría opciones reales. Esa noche, llamó a Alejandro para compartir las buenas noticias. Sofía, eso es increíble, dijo él, y podía escuchar la genuina alegría en su voz. ¿Cómo te sientes? Aliviada, feliz, y también un poco abrumada. ¿Abrumada? Durante meses he estado en modo supervivencia. Ahora tengo que recordar cómo se siente tener un futuro abierto. ¿Quieres que hablemos en persona? Podrías venir aquí. Sé que nunca has estado en mi apartamento, pero mi madre quiere conocerte, y creo que es hora. Había sido una decisión consciente mantener su relación separada de su vida familiar hasta estar segura de que era algo real y duradero. Pero después de 3 meses de citas consistentes y conversaciones cada vez más profundas, se sentía lista para ese paso. 1 hora después, Alejandro tocó la puerta del apartamento 2B. Había traído flores para Elena, pero no las rosas caras que habría elegido automáticamente. En lugar de eso, había comprado un ramo mixto de flores locales en el mercado de la esquina. Elena abrió la puerta y estudió al hombre que había estado ocupando tanto los pensamientos de su hija. «Así que tú eres Alejandro», dijo con una sonrisa cálida. «Pasa, por favor». Mientras Alejandro observaba el apartamento, Sofía notó que él no mostraba ningún signo de incomodidad o condescendencia. Simplemente miraba con curiosidad genuina, como si estuviera tratando de entender mejor a las personas que vivían allí. «Su hogar es muy acogedor», le dijo a Elena. «Puedo sentir que aquí vive mucho amor». «Hemos sido felices aquí», respondió Elena. «¿Te sirvo café?» Durante la siguiente hora, Elena sometió a Alejandro a un interrogatorio gentil pero exhaustivo. Preguntó sobre su familia, sus valores, sus intenciones con Sofía y su comprensión de las realidades financieras que habían definido la vida de ellas. Alejandro respondió con una honestidad que impresionó tanto a la madre como a la hija. Admitió que estaba aprendiendo a ser vulnerable, que Sofía le había enseñado cosas sobre sí mismo que no sabía que necesitaba aprender, y que aunque no podía prometer que la relación funcionaría, podía prometer que la trataría con respeto y honestidad. «¿Y qué opinas sobre el hecho de que mi hija sea más inteligente que tú?», preguntó Elena con una sonrisa traviesa. Alejandro rió genuinamente. «Creo que es una de las razones por las que me gusta tanto estar con ella. Me desafía a ser mejor persona». Después de que Elena se retirara a su habitación, Sofía y Alejandro se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, observando la vida nocturna del barrio. «Tu madre es formidable», comentó Alejandro. «Te aprobó. Eso no es fácil de conseguir». «¿Cómo lo sabes?» «Porque no te hizo más preguntas sobre tu estabilidad financiera. Cuando conoció a mi último novio, pasó 20 minutos preguntándole sobre su plan de carrera». Se quedaron en silencio por unos momentos, disfrutando de la proximidad física que se había desarrollado gradualmente entre ellos. Alejandro tomó la mano de Sofía y la estudió como había hecho la primera noche que se conocieron. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Siempre»,
¿Qué quieres hacer ahora que tu madre está mejorando? En términos de tu carrera, me refiero. Sofía había estado evitando esa pregunta, pero sabía que era hora de enfrentarla. Quiero volver a la arquitectura, pero no de cualquier manera. Quiero trabajar en proyectos que realmente importen. ¿Como cuáles? Como desarrollo de vivienda social digna, como centros comunitarios que realmente sirvan a las comunidades, como espacios públicos que unan a las personas en lugar de dividirlas. Alejandro asintió lentamente. ¿Y si te dijera que conozco a algunos desarrolladores que podrían estar interesados en ese tipo de proyectos? Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y precaución. ¿Me estarías ayudando porque soy buena arquitecta o porque estamos saliendo? Porque eres una arquitecta con ideas innovadoras y pasión genuina. El hecho de que estemos saliendo significa que conozco mejor tu potencial, pero no cambiaría mi evaluación profesional. ¿Estás seguro de que puedes separar esas dos cosas? Honestamente, no estoy seguro de nada cuando se trata de ti, admitió Alejandro, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Sofía consideró la oferta cuidadosamente. ¿Y si acepto tu ayuda y después nuestra relación no funciona? ¿Eso afectaría las oportunidades profesionales? No, porque cualquier introducción que haga será basada en tu mérito, no en nuestra relación personal. ¿Puedes prometerme eso? Te lo prometo. Sofía se volteó para mirarlo directamente. Entonces sí, me gustaría conocer a esos desarrolladores. Alejandro sonrió y se inclinó para besarla suavemente. Era su primer beso real, después de meses de construcción lenta de intimidad, y se sintió como la culminación natural de todo lo que habían estado construyendo juntos. Cuando se separaron, Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, murmuró. ¿Qué? Hace 3 meses acepté una apuesta porque necesitaba dinero desesperadamente. Ahora estoy aquí contigo porque genuinamente creo que podría ser la persona con la que quiero construir un futuro. ¿Y eso te asusta? Menos de lo que pensé. ¿A ti? Alejandro reflexionó sobre la pregunta. Meses atrás, la idea de planear un futuro con alguien le habría causado pánico. Ahora, con Sofía en sus brazos y la ciudad extendiéndose ante ellos, se sentía como la cosa más natural del mundo. Ya no, respondió. Ya no me asusta. Permanecieron en el balcón hasta tarde, hablando sobre sus sueños, sus miedos y las posibilidades que se extendían ante ellos. 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado un equilibrio que honraba tanto sus diferencias como sus similitudes. Cuando Alejandro finalmente se preparó para irse, Elena salió de su habitación. «Alejandro», le dijo, «gracias por hacer sonreír a mi hija otra vez. Gracias por criarla para que fuera la mujer extraordinaria que es». Mientras Alejandro manejaba de regreso a Polanco esa noche, se dio cuenta de que la apuesta que había hecho meses atrás había sido ganada por ambos, de maneras que nunca habría imaginado. Había apostado que ninguna mujer podría soportar una noche con él siendo completamente honesto. Sofía no solo había soportado esa noche, sino que había respondido con una honestidad igualmente brutal que lo había cambiado fundamentalmente. Y ahora, por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza entendía la diferencia entre estar con alguien y pertenecer con alguien. 6 meses después, cuando le propuso matrimonio a Sofía en el mismo café donde habían tenido su primera cita real, ella le dijo que sí no porque él pudiera darle seguridad financiera, sino porque habían construido algo más valioso, una partnership basada en respeto mutuo, honestidad brutal, y la comprensión de que el amor real no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien con quien pueda ser perfectamente imperfecto. Y vivieron no felices para siempre, porque la vida real no funciona así, sino conscientes de que habían encontrado algo lo suficientemente fuerte para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara.